Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a una edición más del coloquio del Grupo de Astrofísica. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Rodolfo Cerdeño, es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y miembro del Grupo de Astrofísica. Su labor de posgrado en la dirección de la doctora Ana María Hidalgo se enfocó en la medición y análisis de curvas de rotación de galaxias tardías para la estimación de sus perfiles de masa. Actualmente su trabajo de investigación se enfoca en el área de la astronomía extragaláctica, concretamente en el estudio cinemático de galaxias con núcleos activos y en el desarrollo de técnicas computacionales para el análisis dinámico de galaxias tardías. Ha participado en múltiples actividades y eventos de divulgación científica promovidos por el Instituto Politécnico Nacional para el público en general, como el caso de Noche a las Estrellas, el eclipse anular del Sol de Campeche, entre otros. Agradecemos la visita del doctor egresado de aquí del grupo y le cedemos los micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de un tema que a mí en lo particular me encanta, que es la materia oscura, que es como de estos grandes pues misterios que existen actualmente, digamos, en astrofísica. Y bueno, si quieren comenzamos. Primero, antes que nada, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos. Ya después, más adelante, vamos a comenzar a hablar acerca de cómo estimamos la materia oscura, la cantidad de materia oscura en galaxias. Bueno, primero empecemos por el principio. ¿Qué es una galaxia? Bueno, una galaxia es una colección de gas, polvo, estrellas increíblemente grande, ¿no? Realmente, bueno, para nosotros ya en la actualidad nos parece algo bastante obvio, pero el concepto de qué es una galaxia como tal no tiene tanto tiempo. La astronomía extragaláctica tiene casi unos 100 años aproximadamente. Se dice que nació la astronomía extragaláctica en 1925, cuando Hubble encontró evidencia de cómo las galaxias eran sistemas estelares aparte. Y bueno, esto viene al caso porque, ¿cómo fue que encontramos que estos sistemas, estas nebulosas, bueno, se comenzaron a observar, primero, antes que nada, en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, se comenzaron a observar estos objetos nebulosos en el cielo, que interesantemente, pues no se movían con respecto al fondo de las estrellas, y durante mucho tiempo, pues su naturaleza no se entendía. No fue hasta finales del siglo XIX, principios del XX, que bueno, en el observatorio de Harvard tuvimos a esta gran astrónoma llamada Henrietta Leavitt, que encontró una correlación bien interesante con un tipo muy particular de estrella que se llama variables cefeidas. Estas estrellas lo que tienen son un ciclo de pulsación que es bastante regular, y lo que encontró Leavitt fue una relación entre el periodo de pulsación de estas estrellas y su brillo intrínseco, por así decirlo. En pocas palabras, mientras más largo era el periodo de pulsación, más brillantes eran. Entonces, en astronomía uno de los grandes problemas que siempre tenemos es determinar la distancia hacia los objetos. Y una forma de determinarlo, el gran problema es de que no podemos saber si observamos una estrella, por ejemplo, y si vemos que es muy brillante, no sabemos si se trata de una estrella poco brillante que esté cerca de nosotros o una estrella muy brillante que esté relativamente lejos. Entonces, ese era el problema. Tenemos que determinar una candela estándar, y para eso están las variables cefeidas, ¿vale? Ese fue de los primeros, después del método de paralaje, fue de las primeras técnicas que se utilizaron para determinar distancias. Y bueno, en 1925, Edwin Hubble, en la nebulosa de Andrómeda, en aquel tiempo, que es, actualmente ya le llamamos la galaxia de Andrómeda, con observaciones de Monte Wilson, del observatorio de Monte Wilson, encontró justamente unas variables cefeidas. Y bueno, determinó su periodo de pulsación, y con eso determinó su magnitud absoluta, es decir, su brillo intrínseco, ¿no? Y con eso pues pudo determinar que esta nebulosa se encontraba increíblemente lejos de nosotros. Y bueno, gracias a esto nació la astronomía extragaláctica, ¿no? Básicamente ya sabemos que la nebulosa de Andrómeda no se encuentra dentro de nuestra galaxia, se encuentra afuera, es un sistema estelar aparte. Y bueno, a partir de ese momento pues nacía toda esta parte, ¿no? Y bueno, en esos mismos años, pocos años después, Hubble se dio a la tarea de comenzar a clasificar a estos objetos extragalácticos, nebulosas extragalácticas, y encontró que tenían distintas formas, tamaños, colores.
Y bueno, por lo general se clasifican en tres tipos principales, en galaxias espirales, galaxias elípticas y galaxias irregulares, ¿vale? Y sacó su famoso diagrama de diapasón, se le llama, el famosísimo diagrama de Hubble, en donde de este lado tenemos a las galaxias elípticas, que básicamente pues no tienen mucha estructura, básicamente son unos huevitos, digamos, estrellas, que se van achatando. Tenemos un tipo intermedio de galaxias que se le llama galaxias lenticulares, y aquí a la derecha tenemos las galaxias espirales, ¿no? Y se suelen subdividir en galaxias normales y en galaxias barradas. Actualmente la clasificación es un poquito más compleja. Años después, de Baculer hizo una subclasificación de esto, y actualmente, bueno, cuando observan ya la clasificación en general, es bastante más complicado, ¿no? Porque le ponen si tiene anillos, si tiene barras muy prolongadas, desde dónde sale la barra, un montón de cosas, ¿no? Aún así, bueno, sigue siendo una clasificación, si se dan cuenta, pues un poco ambigua. A veces es un poco difícil clasificar galaxias justo por esto, ¿no? Y sigue siendo un tema complicado. Bueno, ya que hablamos de los tipos de galaxias que hay, ahora viene algo bastante interesante. En esos mismos años, Hubble comenzó a estudiar, se sabía desde hace varios años antes, desde un astrónomo llamado Besto Slipher, se dio cuenta de que los espectros de las galaxias, es decir, cuando tú agarras la luz de una galaxia y la haces pasar por un prisma, por así decirlo, o un medio que difracta la luz, se daba cuenta que las líneas de emisión de estas galaxias estaban desplazadas. Y resulta que se encontró, bueno, primero fue un cosmólogo belga llamado Georges Lemaître, fue el primero que encontró esta relación entre la distancia a la cual se encuentra una galaxia y el corrimiento al rojo que tiene. ¿Sale? Esto fue una de las primeras evidencias de que el universo se expande. Y bueno, primero lo encontró Lemaître y poco tiempo después lo encontró Edwin Hubble, pero durante mucho tiempo pues el trabajo de Lemaître se quedó un poquito apartado, más que nada porque en esos tiempos, bueno, Lemaître lo publicó era una publicación en francés que no era tan conocida, pero pues ya con el tiempo ya se hizo, bueno, ya se supo la historia completa. Y por eso ahorita ya le llamamos la ley de Hubble-Lemaître, ¿no? Entonces básicamente lo que nos dice es de que la velocidad de recesión de las galaxias que observamos es proporcional a la distancia que tienen, y la constante de proporcionalidad se le llama la constante de Hubble, que también depende del tiempo, entonces no es tan constante, pero bueno, va el tiempo cosmológico, ¿no? En la actualidad tenemos un valor que ronda entre los 67 y los 72, es decir, por cada megaparsec que se encuentre de nosotros esta galaxia, la velocidad de recesión va a aumentar de 67 a 72 kilómetros por segundo, ¿vale? Ahorita estoy resumiendo muchísimo porque podríamos hacer una plática de 3 horas de cómo se llegó a este valor. Durante mucho tiempo hubo una gran pelea entre distintos grupos de astrónomos, que algunos decían que rondaba por 50 y otros decían que rondaba por 100. Y si tú decías que en tu artículo que, por ejemplo, tomabas el valor de 100, el otro grupo te cancelaba. Y si tomabas el de 50, el otro grupo te cancelaba. Entonces por eso todos tomaban un valor de 75. No fue hasta ya entrado los años 90 que más o menos ya obtuvimos un valor más o menos consistente. Aunque cabe mencionar que en la actualidad todavía se observa cierta inconsistencia a través de diferentes métodos. Este valor de la constante de Hubble, obtenido a través del fondo cósmico de microondas, nos da un valor cercano si recuerdo bien, es el de 67, y el que se obtiene a través con galaxias, con supernovas tipo 1A, nos da valores de 72 más o menos. Entonces, hasta ahorita más o menos sigue siendo un problema. Todo esto era para explicarles más o menos estos conceptos básicos de qué es, la ley de Hubble, y tenemos este concepto, esta cosa que se llama el corrimiento al rojo. Todas estas galaxias, poseen cierto corrimiento al rojo, y esto nos permite saber más o menos a qué distancia se encuentran, ¿vale? Utilizando la ley de Hubble. Cabe mencionar que esta relación es lineal para el universo cercano, pero una vez que nos vamos yendo a distancias más grandes, esta relación ya se va rompiendo y se va haciendo cada vez más compleja, ¿no? Leí por ahí que de hecho Hubble nunca interpretó estos resultados como consecuencia de una expansión del universo como tal. O sea, tengo entendido que él como que siempre lo vio en términos de un efecto doble, pero es medio controversial el asunto. Pero actualmente pues se entiende totalmente que es eso, ¿no? Es una consecuencia de la expansión del universo.
Y bueno, si quieren hablar acerca de años, también otra forma en la cual los astrónomos podemos hablar de tiempo atrás. Normalmente en lugar de distancias utilizamos Z, cuando se trata de objetos extremadamente lejanos, ¿vale? Por ejemplo, actualmente la galaxia, hace poquito, hace un par de semanas, salió que se acaba de encontrar, el James Webb encontró la galaxia más lejana, que siempre se va rompiendo el récord. Creo que está como a 14, Z14, 14.3, o sea, una cosa ridícula. El universo tenía cerca de 200 millones de años, o sea, apenas. Es decir, fue hace 13.600 millones de años esa galaxia, ¿no? Entonces, está súper interesante eso. Y bueno, aquí viene una de mis historias favoritas acerca de la materia oscura, porque toda esta charla se va a tratar acerca de cómo rayos llegamos a este concepto de materia oscura, ¿no? Llegamos a los años 30, no llevaba mucho tiempo de haberse entendido que las galaxias eran sistemas externos a nosotros, y este astrónomo era búlgaro, llamado Fritz Zwicky, un señor legendario. Hay catálogos de galaxias con su nombre, hay muchísimo trabajo. Este hombre, digamos, muchos dicen que es como casi un profeta, por así decirlo, porque muchas de las cosas que estamos observando actualmente las predijo él, pero curiosamente tenía también un pequeño defecto. Fritz Zwicky decían que tenía un carácter tremendamente difícil. Él decía que, por ejemplo, todos los astrónomos eran, ¿cómo eran? Eran, digamos que, idiotas esféricos, porque no importaba desde qué punto de vista los vieras, eran idiotas. O sea, y él mismo siendo astrónomo, ¿no? O sea, Fritz Zwicky era todo un caso. Este hombre en los años 30 lo que hizo fue comenzar a sacar el corrimiento al rojo de todas estas galaxias de aquí, de estas galaxias que se encuentran en el cúmulo de Coma. El cúmulo de Coma es un grupo de galaxias que se encuentra más o menos a unos 300 millones de años luz, unos 100 megaparsecs. Y lo que hizo fue más o menos obtuvo los corrimientos al rojo de todas estas galaxias. Entonces, él comenzó a pensar, dijo, bueno, si todas estas galaxias están agrupadas, voy a asumir que todas se encuentran más o menos a la misma distancia, y básicamente todas deberían de tener un corrimiento al rojo cercano, más o menos. Y lo que él hizo fue ver la dispersión de los valores del corrimiento al rojo de estas galaxias. En pocas palabras, al saber la dispersión de este valor con respecto a un promedio, puedes obtener a qué velocidad se van moviendo estas galaxias dentro del cúmulo. Y él obtuvo valores altísimos y utilizó algo que se llama el teorema del virial. Asumió que el teorema del virial nos permite saber, tener funciona para sistemas de múltiples partículas que siguen cierto potencial. Entonces él asumió que si este sistema estaba en equilibrio, la velocidad a la cual se están moviendo estas galaxias, esta dispersión de unos 1000 kilómetros por segundo, es tan grande que para que ese cúmulo se mantenga unido requieres una cantidad de masa mucho más alta de la que estás observando. ¿Sale? Y bueno, aquí está diciendo por lo menos 400 veces mayor. Actualmente pues ya la proporción es un poco distinta, pero en astronomía se van a dar cuenta que todo tiene que ver con órdenes de magnitud. Sabemos que las cosas están fuera de lugar cuando por 2 órdenes de magnitud las cosas no concuerdan, ¿no? Y pasó aquí. Este fue el primer indicio de que había mucha más materia de la que nosotros podemos observar normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí fue cuando lo escribió. Esto fue en el 33. Y bueno, durante mucho tiempo esta fue como digamos que se quedó medio en el olvido esta observación, porque bueno, también en el 33 pasaron cosas en Alemania, que pues creo que todos sabemos qué pasó, y no fue hasta años después que las cosas comenzaron bueno, aquí básicamente, ¿no? Bueno, y para esto, bueno, ahora sí ya nos vamos al tema. ¿Qué es una curva de rotación? Bueno, para poder continuar con esta búsqueda por la materia oscura, vamos a ver qué es una curva de rotación. Las galaxias rotan, ¿no? Casi todo sistema en el universo rota, básicamente. Tiene momento angular y terminan rotando. Nosotros definimos una curva de rotación como el perfil de velocidad de rotación con respecto al centro, ¿vale? O sea, es decir, pues tenemos, por ejemplo, un disco, y este disco pues está girando y tú puedes medir punto a punto con respecto al radio qué tan rápido. ¿Sí me oyen? Sí, lo tengo que acercar un poco más. Perdón. Y bueno, el efecto que utilizamos algo muy sencillo, que es el efecto Doppler, que en astronomía pues todo es con efecto Doppler, o sea, esencialmente, ¿no? Medimos, por ejemplo, si de este lado, este lado de la galaxia se está acercando hacia nosotros, si observamos un color muy específico que emiten estas galaxias, por ejemplo, digamos H alfa, que es un color emitido es luz emitida por regiones de formación estelar.
sabemos exactamente cuál es el color que tiene. Entonces si vemos que esta línea se va un poquito al azul, sabemos que el material que está emitiendo esta luz se está acercando hacia nosotros. Y bueno, y si se aleja de nosotros, se va un poco más hacia el rojo. Así podemos medir, cuantificar qué tan rápido se mueve con respecto a la línea de visión. Y bueno, básicamente esto es una curva de rotación. Ahorita les voy a enseñar que aquí hay algo bien particular. Ok, ahora, después de los años 30 y de lo que dijo Zwicky, pasaron muchas cosas. Nace la astronomía en radio, por ejemplo, en el 52 se descubre la línea de emisión del hidrógeno neutro, que es aproximadamente en los 21 centímetros. Entonces, para los astrónomos eso es algo importantísimo, porque así podíamos, resulta, ahorita más adelante lo vamos a ver, que el hidrógeno neutro nos permite obtener curvas de rotación a radios muy grandes, ¿no? Y bueno, llegamos a los años 60 con esta Vera Rubin, a finales de los años 60. Ella estaba trabajando en dinámica de nuestra propia galaxia. Ella estaba estudiando cómo se movían las estrellas dentro de nuestra propia galaxia. Y desde ese entonces comenzó a notar que lo que uno espera con las curvas de rotación es de que si nosotros comenzamos a medirlo aquí, primero llegan a un máximo y de pronto deberían de comenzar a bajar. A eso le llamaríamos una curva kepleriana, que es como básicamente se mueve el sistema solar. El sistema solar sigue una curva kepleriana. Sin embargo, lo que están observando desde estos tiempos, estas observaciones son en el óptico, de que se mantiene constante. Al principio no llamaba tanto la atención ese problema, porque durante mucho tiempo pues decían que ese problema era más bien de sensibilidad de los instrumentos. Decían, ok, nosotros no alcanzamos a ver las últimas partes de la galaxia, entonces vemos nada más cómo va cayendo. No alcanzamos a ver cómo cae, pero seguramente con instrumentos más sensibles podremos ver esta caída kepleriana, ¿no? Y bueno, desde los años 70 también otro astrónomo originario, Ken Freeman, fue la primera persona que propuso que realmente se trata de un efecto producido por un halo de materia oscura, un halo de una materia que no podemos observar, que se encuentra alrededor. Eso explicaría por qué las curvas de rotación se mantienen planas hasta el último punto, ¿vale? Observable. Él fue el primero que lo hizo, y de hecho este artículo está bien interesante porque, o sea, toda la parte anterior, toda la primera parte del artículo no trata nada de esto, solamente como en el apéndice de al final, de la última parte, ahí es donde apenas como que hace esta mención. Mira, aquí les muestro una galaxia, NGC 6964, para que vean ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el óptico, nosotros alcanzamos cierto radio, hasta acá. Ambas están a la misma escala, entonces simplemente aquí se puede ver la extensión que alcanza ya con H1. Por eso, observaciones en hidrógeno neutro eran importantes. Alcanzamos 2 o hasta 3 veces el radio óptico, ¿no? Con ello. Entonces, pues era importante hacer eso. Y, ya a principios de los 70 comenzaron a salir curvas en hidrógeno neutro, ya con bastante más resolución. Y en el 75, un radioastrónomo de nombre Roberts, comenzaron a hacer una especie de compilación, comenzaron a juntar datos en el óptico, que son estos, y si se dan cuenta llegan hasta aquí, pero estos son los datos en H1, en radio. Entonces ya los iban combinando para ver la curva de rotación completa. Y seguían observando esta misma tendencia. Este modelo de aquí que observan, esto es lo que está predicho, más o menos. Bueno, esta es la densidad superficial, pero la curva de rotación debería seguir algo más o menos así, ¿no? Hacia abajo, debería seguir cayendo. Entonces, ya había cada vez más evidencia acerca de este problema, pero aún así los astrónomos seguían buscando la respuesta más coherente, ¿no? Y lo que decían era, por ejemplo, en este caso me da risa porque van diciendo, no, bueno, es que seguramente a grandes radios solamente ya las estrellas más lejanas que se encuentran a grandes radios son estrellas chiquitas, son estrellas tipo M, que no se observan en el óptico, solamente se observarían en el infrarrojo cercano. Y resulta que en el infrarrojo cercano pues, no podíamos observar por la atmósfera, todavía no había telescopios espaciales, ¿no? Entonces, decían, no, solamente se trata de la más simple explicación y es susceptible a la confirmación observacional por observaciones en el infrarrojo cercano. O sea, ya después decían, no, sí, seguramente lo vamos a observar. Pues resulta que no. Al final, en el 78, ya por fin, salen estos dos artículos que digamos que se consideran como ya los que establecen que sí hay un problema, que sí tenemos, que no se comportan como nosotros esperábamos.
que este es el artículo de Rubin, donde se observa este comportamiento plano, básicamente. Algunos incluso hasta el último punto se ve que sigue subiendo. Y estos son en radio. Y si se dan cuenta, bueno, por ejemplo, aquí llegan hasta 20, 25 kiloparsecs, estos alcanzan hasta 40 en algunos casos. Y también se observa una dependencia del tipo morfológico. Es que tengo que acercar mucho así. Perdón. Ok, volviendo a este modelo, entonces tenemos esta galaxia que está envuelta por un halo aproximadamente esférico de materia oscura, ¿vale? ¿De qué está hecha la materia oscura? No tenemos idea. hay muchas ideas, ahorita vamos a ver un poquito cuáles son las posibles explicaciones de la materia oscura. Y bueno, llevamos 40 años buscando esta cosa. Entonces, pues bueno, se han descartado algunas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, bueno, tenemos dos clases de modelos en general. Tenemos con materia oscura y sin materia oscura. Aquí la materia oscura no existe, son los papás, ¿no? Y aquí es otra cosa. Entonces, la clasificamos generalmente la materia oscura en dos, en caliente y en fría. Nos referimos a la velocidad promedio que llevan las partículas. Entonces, las partículas calientes van a velocidades cercanas a las de la luz y las partículas frías van a velocidades bajas, ¿no? Básicamente. En esta están clasificados básicamente los neutrinos, que desde hace muchos años nos dimos cuenta que no podían ser los componentes, no podían ser la materia oscura, simplemente, aunque tienen masa muy pequeñita y que eso hasta hace unos años se descubrió, sabemos que no, en modelos a gran escala no funciona para aglomerar la materia visible, que es lo que observamos, ¿no? Entonces sabemos que tiene que ser materia oscura fría si existe. Y existen diferentes posibilidades de qué pueden ser, y si se dan cuenta a los astrónomos les fascina poner acrónimos graciosos, ¿no? Tenemos los famosísimos WIMPs, que viene del acrónimo en inglés, Weak Interactive Massive Particle, partícula masiva de poca interacción. Tenemos los famosos machos, que de hecho WIMP significa debilucho y macho, pues macho, ¿no? Entonces a ellos les gustaba pedir. Macho significa Massive Compact Halo Objects, objetos del halo compactos y masivos. Que se trataría, por ejemplo, de agujeros negros, estrellas de neutrones, cosas así, que se encuentren en el halo de las galaxias, que no podamos, obviamente, pues no emiten, entonces la única forma de observarlos es a través se hizo hace algunos años con lentes gravitacionales, y para hacerles el spoiler, de los años 90 se descartó que los machos podrían formar parte del halo de neutrones. O sea, el efecto es un 10% de lo que se observa, ¿no? Entonces no alcanzan a observarse. Algunos todavía siguen pensando que los machos podrían ser con agujeros negros de una masa un poco más alta, alrededor de 50 masas solares arriba, pero ahí se comienza a volver un poco difícil. Se piensa que con ondas gravitacionales quizás, o sea, con los nuevos observatorios de ondas gravitacionales se podrían observar. Tenemos los PBHs, que son los agujeros negros primordiales, que está un poco mezclado el asunto con los machos, porque se piensa, bueno, tampoco se han observado estos agujeros negros primordiales. Algunos piensan que la única manera de explicar los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias es a través de agujeros negros primordiales, pero sigue siendo algo bastante complicado, ¿no? Materia oscura autointeractiva, se le llama, Self-Interactive Dark Matter, que bueno, es materia oscura que tiene ciertas propiedades específicas, ¿no? Tenemos también otra que se llama Fuzzy Dark Matter, que de hecho también aquí en el CIMBESTAB se trabaja, el doctor Tonatiuh trabajaba con Fuzzy Dark Matter y hacía pruebas con eso, ¿no? Y bueno, ya sin materia oscura, que bueno, siempre que platico de materia oscura siempre sale esto, ¿no? De que bueno, o sea, suena mucho más elegante que este modelo que tenemos de materia oscura sea realmente un efecto producido por otra cosa, ¿no? Que realmente la gravedad no la entendemos a la perfección como uno pensaría, ¿no? Y bueno, uno de los modelos más populares es la dinámica newtoniana modificada, que se llama, o teoría Mond. Esta la propuso un astrónomo israelí llamado Mordechai Milgrom en el 83. Y básicamente lo que dice es de que la segunda ley de Newton, a muy bajas aceleraciones, va a tener un comportamiento ligeramente diferente. ¿Sale? Que a mí también me pareció un poco raro, pero pues ellos lo justifican así. Dicen, no, o sea, nosotros entendemos que, por ejemplo, la relatividad general, a grandes curvaturas y todo, podemos explicarlo, pero a muy bajas nadie lo ha probado, ¿no? Y bueno, la idea es esta, de que a muy bajas aceleraciones la segunda ley de Newton cambia. El problema con esta teoría es de que depende de un parámetro que se llama A0, que este A0 se determina de forma experimental, entonces sigue siendo un problema. O sea, ahorita hay teorías mucho más sofisticadas que intentan explicar varias cosas, pero ahorita más adelante vamos a ver que hay un problema con eso.
Y también tenemos gravedad emergente, que este es un poquito más ¿cómo se llama? Más reciente. Pero bueno, estas o sea, esto ya son cosas bastante exóticas, han sido propuestas por físicos de cuerdas y pues la comprobación experimental está difícil, ¿no? Entonces, pues, o sea, digo teoría de cuerdas y ya todo el mundo se queda así de, ay Dios, es un poco difícil, ¿no? O sea, de probarlo. Entonces, a partir de todo esto llegamos al modelo estándar, al famosísimo modelo estándar de cosmología, que bueno, por estándar decimos el modelo que mejor ajusta hasta ahorita. Creo que esa es la idea. Se llama Lambda CDM, Lambda Cold Dark Matter. Tiene unos 20 años de haber sido ya establecido. La lambda es por la constante cosmológica, que bueno, en el 98 se encontró evidencia de que el universo no solamente se expande, sino que se sigue acelerando, lo cual es una cosa súper extraña que bueno, o sea, una forma de modelarlo es con esta lambda, ¿no? Pensamos que la materia oscura forma parte aproximadamente sería el 25% del universo, más o menos, del 25% del contenido total. El 5% es toda la materia que nosotros observamos, que le llamamos materia bariónica. Entonces, en pocas palabras, por cada gramo que tenemos de materia común, tenemos como 5 gramos de materia oscura, ¿no? Esa es más o menos la proporción. Y el otro 70% ni me pregunten porque es energía oscura. Y eso es otra cosa que también hasta el día de hoy no se entiende. O sea, se sabe que tiene que estar ahí, pero... O sea, que es una forma de modelar por qué se sigue expandiendo tan rápido. Pero bueno, algunos pensaban que esta energía oscura era debido a la famosa energía del vacío, pero cuando haces las cuentas te das cuenta, que que este valor, el supuesto valor de la energía oscura que obtienes con la teoría cuántica de campos es 10 a la 120 veces mayor que el valor observado, que el valor requerido para explicar esto. Entonces, dicen que es como el error experimental más grande en la historia de la ciencia, ¿verdad? Es como si se pasaron, ¿no? Ahora, ¿por qué el modelo lambda CDM es tan poderoso hasta ahorita? ¿No? Sí, pobre materia oscura. O sea, todos preguntan dónde está y cómo se llama y de qué está hecha, pero nadie cómo es, ¿no? Pobrecita, o sea, a mí me da tristeza. Pero tampoco se deja ver, o sea... Bueno, tenemos varias pruebas que ayudan mucho al modelo lambda CDM. Entre ellas, la magnitud, es decir, qué tan fuertes son los lentes gravitacionales. Los lentes gravitacionales son un fenómeno predicho por la relatividad general, en donde básicamente tú tienes un objeto supermasivo y atrás tienes una galaxia más lejana, y lo que ocurre es de que el objeto, puede ser una galaxia, un cúmulo de galaxias, que doblan el espacio-tiempo alrededor y dejan que la luz pase, ¿no? Entonces se forman esta clase de efectos en forma de lente. Esto nos ha permitido observar galaxias que con nuestros instrumentos no podríamos observar. O sea, porque además de generar este efecto, lo que hacen es potenciar, hace que se vean más brillantes estos objetos. Entonces, conociendo el patrón y cómo está, cuál es ¿cómo se llama este patrón de distorsión? Puedes calcular la distribución de masa. Y resulta que cuando haces eso te das cuenta de que necesitas mucha más masa de la que tienes aquí para hacerlo, ¿sale? Entonces, esa es una de las pruebas más fuertes. Y los modelos tipo MOND es bastante complicado que expliquen esto, ¿vale? Esa es una. Otra de las grandes pruebas que se tiene salió en 2006, que es el cúmulo bala. El cúmulo bala es bastante controversial. Son dos cúmulos que están chocando entre sí, dos cúmulos de galaxias. Y lo que se observa en el fondo, esto que están observando aquí en morado, es emisión en rayos X tomada por el telescopio espacial Chandra. Resulta que al parecer lo que está pasando son estos dos cúmulos que están colisionando y, bueno, me dirían, bueno, ¿qué pasa con las galaxias? Las galaxias en este caso no colisionaron, o sea, solamente se atravesaron unas a las otras, pero lo que sí colisiona es el gas que se encuentra entre el cúmulo. Y cuando choca se calienta y se observa esto. Entonces, pero esta no es la parte importante. La parte importante es de que se logró observar a través de lentes gravitacionales, se pudo determinar la distribución de masa de los dos cúmulos y se dieron cuenta de que igualmente pues sigue las predicciones que dan la materia oscura. Al parecer la materia oscura no interactúa entre sí, solamente se atraviesa, pero sí tiene esta atracción gravitacional. Entonces genera estas pequeñas curvaturas detrás en galaxias o objetos que se encuentran más lejos, y pues es la única forma de explicarlo realmente.
aunque sigue siendo muy controversial, es un problema grande. Y una de las más fuertes restricciones que hay es la formación y evolución de estructuras a gran escala. Lo que están viendo de este lado es es un resultado es un still shot, es un snapshot de la simulación Illustris, que ahorita ya hay otra más nueva. Esta salió creo que en 2018. Y de este lado tenemos resultados súper recientes de una colaboración gigante que se llama DESI, que que básicamente lo que hace es trazar, cada puntito que ven casi en este mapa son galaxias individuales. Entonces, una forma también de ver qué también están nuestros modelos de materia oscura es comparar las simulaciones que tenemos aquí con lo que estamos observando en la realidad, ¿no? E intentar hacerlas emparejar. El gran problema que tienen a la hora de hacer estos modelos es la escala, porque pues para esto se requiere una cantidad de poder computacional tremendo, ¿no? Literal son simulaciones que duran meses y con supercomputadoras, o sea, son cosas tremendas. Y el problema que tienen es intentar empatar las cosas a gran escala con las cosas a pequeña escala. Porque, o sea, a gran escala sí se forman todas estas estructuras súper bonitas, pero a pequeña escala ya cuando quieres formar estrellas, o ya quieres formar galaxias y estrellas, las cosas salen un poco de contexto. Entonces hay un par de problemas, y de hecho les voy a comentar uno. Bueno, ahorita, esta es la prueba más fuerte que hay en materia oscura. Este es el fondo cósmico de microondas, que supongo que pues todos lo hemos visto, ¿no? Es básicamente la luz más antigua que podemos observar del universo. En este momento de la historia del universo no había estrellas, no había galaxias, no había nada, solo había un montón de gas caliente y materia oscura, y ahí está. Y bueno, este fondo cósmico de microondas te permite, si tú observas las anisotropías en él, es decir, este es un mapa de todo el cielo, y estos puntos rojos y estos puntos azules representan puntos más calientes o más fríos de este fondo cósmico, ¿vale? De este fondo de microondas. Resulta que este fondo es extremadamente uniforme. De hecho, es tan uniforme que cambia nada más en 10 a la 5, en 10 a la menos 5 Kelvin. O sea, en una 100 milésima de grado más o menos están cambiando. Entonces, lo que están observando aquí es, tú obtienes este patrón y lo que vas a hacer, lo vas a descomponer, vas a sacar un potenciograma como una ¿cómo se dice esto? Una transformada de Fourier, más o menos. Sacas las frecuencias que son más probables. Y obtienes esto, que se le llama el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. Y estos picos se pueden predecir, podemos saber, y cada uno de estos picos predice la cantidad de, cuáles son los componentes que tiene el universo. El segundo pico es el que nos dice cuánta materia oscura hay. O sea, y con el modelo actual, con lambda CDM, podemos explicar con mucha precisión todos estos picos, ¿vale? Las únicas partes donde se ve un poco difícil es aquí, y tengo entendido que esto es a gran escala. A grandes escalas el problema es algo que se llama la varianza cósmica, que es básicamente el hecho de que, pues, o sea, nosotros tenemos un modelo de universo, pero no tenemos las condiciones iniciales, solo tenemos el universo que observamos hoy. Entonces, tenemos todos los parámetros que regulan la evolución del universo, pero pues en esta permutación del universo que tenemos, pues esta es y ya. O sea, esta es la varianza que ocurre cuando pasa eso, pero esencialmente es algo que no podemos evitar. Tengo entendido. Pero en pocas palabras, estos picos representan, nos permiten obtener las contribuciones, ¿no? De diferentes componentes. Y este es uno de mis, bueno, a mí me fascina este meme, yo lo voy a pegar, porque, o sea, básicamente lo que dice es, bueno, Departamento de Astrofísica, nuestro lema es, sí, todo el mundo ha tenido esa idea, quizás no hay materia oscura, la gravedad solo funciona a distintas escalas. Sí suena bien, pero no concuerda con la data, ¿vale? O sea, eso, porque siempre nos dicen así siempre, es que materia oscura es el éter del siglo XXI. Quizá, pero realmente hasta ahorita no tenemos más por dónde irnos. Ahora, aquí les he estado vendiendo mucho la idea del modelo lambda CDM, de qué tan bonito está y no sé qué, pero hay algo que se llama la discrepancia Core-Cusp. Resulta que cuando ustedes modelan, cuando hacen estos modelos a gran escala del universo y comienzan a sacar estas bolas de materia oscura y les dicen, miren, aquí es donde se están formando las galaxias, resulta que el perfil que se forma, digamos que cómo está distribuido, cómo va cambiando de densidad estos halos de materia oscura, es lo que nosotros observamos con las curvas de rotación, es muy distinto a lo que predice el modelo lambda CDM. Y eso es algo que, bueno, algunos han sido un poco amarillistas, le han llamado
la crisis a pequeña escala del modelo lambda CDM, pero muchos dicen que no, que solo es un problema de resolución, pero hasta el día de hoy sigue siendo un problema. Eso lo descubrimos hace como unos 15 años más o menos, que en realidad con las galaxias más chiquitas, resulta que con las galaxias más pequeñas se observa esta diferencia muy, muy concreta entre lo que predice el lambda CDM y lo que nosotros estamos observando. Y bueno, ahora les vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros sabemos cuánta materia oscura hay, observando cómo se mueve la galaxia, ¿no? Entonces, conociendo la curva de rotación, pues es posible obtener el perfil de masa de esta galaxia, ¿no? En principio. Y existen muchas maneras distintas de hacerlo, existen muchos métodos, pero bueno, el que utilizamos aquí se llama por ajuste de parámetros. Básicamente lo que hacemos es, tenemos esta galaxia, esta galaxia espiral, que está conformada por un bulbo, tenemos un disco de estrellas y tenemos un halo de materia oscura, ¿vale? Bueno, también hay un pequeño disco menos masivo, más chiquito, que se llama el disco de H1. Bueno, no chiquito en el sentido de extensión, o sea, de hecho es más grande que acá, pero no tiene tanta masa. Y básicamente nosotros los separamos y lo que queremos hacer es encontrar estos parámetros que ajusten a la curva que observamos, ¿vale? Entonces, la velocidad de rotación, pues nosotros sumamos la velocidad, la contribución del bulbo, la contribución del disco, la contribución del halo y la contribución del disco de H1. Bueno, aquí realmente, o sea, nada más para enseñarles los modelos que utilizamos nosotros, que bueno, la idea es de que la masa sigue a la luz. O sea, nosotros queremos, o sea, decimos, tenemos esta masa y observamos estas galaxias que siguen cierto perfil de brillo, que bueno, primero en el centro son más brillantes y a medida que te vas alejando se hacen menos brillantes, ¿no? Y a eso decimos, bueno, ahí seguramente hay masa, ¿no? Al menos masa observable, es lo que queremos saber. Y bueno, este es el modelo que sigue el perfil de bulbo, que sigue un perfil que se llama perfil de Baculер, que sirve también para galaxias elípticas. Para el disco sabemos que la mayoría de las galaxias siguen este perfil de disco que se llama perfil exponencial, que básicamente el centro comienza con cierto brillo y va cayendo de forma exponencial hasta ya básicamente ser nada, ¿no? Estos son los modelos, ya a la hora de resolver la ecuación de Poisson y todo, llegamos a estos modelos que, bueno, están en función de, estas son funciones de Bessel. Y bueno, aquí tenemos, esta es la forma que siguen, ¿no? Esta línea es para el bulbo y esta es para el disco, más o menos así es como siguen. Lo que queremos hacer es ver qué combinación de estas nos da la curva que observamos. Bueno, más bien también, aquí también, en el trabajo específicamente que nosotros tenemos, lo que hacemos es observar la galaxia, ver qué distribución de luz tiene y a partir de eso definir estas cosas, porque estas cosas sí las podemos observar, ¿no? Estas cosas sí las podemos definir. Y ahora, pues, el halo de materia oscura. A lo largo de los años se han sacado diferentes distribuciones de materia oscura que cambian ligeramente. Asumimos que el halo es esférico, entonces, pues, nada más pues, hacemos estos cascarones, los sumamos y obtenemos esta distribución de masa completa, ¿no? Otra forma de representarlos, porque a los astrónomos les gusta hacer complicadas las cosas, es... además de representarlo en términos, estos son los dos parámetros libres. Es el halo tiene su densidad central y este otro parámetro, bueno, aquí meto esa X, ¿no? Que se le llama la longitud de escala del halo. Hay otras formas de hacerlo, también se puede definir en términos se llama parámetro de concentración, que es básicamente qué tan concentrado está el halo, y la M200, que estos valores, bueno, si se dan cuenta, pues es difícil, o sea, el halo no termina abruptamente en un punto, entonces tenemos que definirlo de alguna manera, o sea, porque simplemente va disminuyendo su densidad hasta eventualmente pues difundirse, ¿no? Entonces, nosotros lo definimos en términos de la densidad crítica del universo. Decimos que un halo de materia oscura es aquel que contiene en promedio una densidad 200 veces mayor a la densidad crítica del universo, ¿vale? Así es como cosmológicamente lo han definido los astrónomos a lo largo del tiempo. Entonces, y bueno, estas son las diferentes formas que tienen estos perfiles, nada más para que vean cómo se comportan. El Navarro-Frank-White, que este es el que la cosmología predice, este es el que lambda CDM predice, sigue, bueno, un modelo muy cercano, sigue una tendencia, bueno, aquí sigue una asíntota, ¿no? De hecho, técnicamente tiene infinito. Mientras que este se le llama un perfil tipo COSP o tipo cúspide, un perfil que en el centro se hace mucho más puntiagudo. Y aquí tenemos un modelo isotérmico y un modelo tipo Burker, que se le llama, en donde sí llega a un límite finito y tiene algo que se le llama un núcleo de densidad relativamente constante, ¿vale? Ahora, ¿qué utilizamos nosotros para poder
pues, o sea, obviamente, pues al final se trata de intentar empatar la teoría con las observaciones. Entonces, para esto utilizamos un algoritmo de optimización. Básicamente es un problema de minimización. Y bueno, antes de encontrar pues o sea, nos dimos cuenta que bueno, como en todo problema de intentar ajustar parámetros, realmente pues sí tiendes a obtener muchos parámetros degenerados, tiendes a tener muchos problemas con eso. Entonces encontramos este algoritmo que se llama AGA, algoritmo genético asexual, que en principio te ayuda a encontrar de forma más sencilla, te evita caer menos en esos problemas, ¿no? Y bueno, se trata de un código de optimización basado en la supervivencia del más apto. Literal es como funcionan las bacterias. Tú tienes una bacteria, esta bacteria resulta que sobrevive, deja más, pero resulta que hay zonas donde no son tan prósperas, entonces mueren, entonces al final terminas encontrando el lugar más próspero, ¿no? Básicamente funciona así, utilicé una rutina de ajuste. Bueno, aquí les estoy poniendo todo lo que hicimos los últimos 4 años. Pero sí, esencialmente lo que terminamos obteniendo es algo así. Este es un ejemplo de unos ajustes, ¿vale? Y lo que quiero que se den cuenta, a grandes rasgos, es que de veras necesitamos materia oscura aquí. Los puntitos que observamos es la curva de rotación, ¿vale? Es la velocidad, cómo va subiendo, y llega a un punto, a una velocidad constante. La curva roja es el mejor ajuste que tenemos, ya es la combinación de todos. Esta curva azul es la contribución del disco, de la materia visible. Esto es lo que contribuye a la materia visible. Bueno, y esta también es del disco de H1. Pero si se dan cuenta, no alcanza. Todo este morado, toda esta línea punteada morada que ven es materia oscura. ¿De qué orden son las velocidades? Estas velocidades son del orden de kilómetros por segundo. Son 60, 80, 100 kilómetros. Normalmente una galaxia como nuestra Vía Láctea tiene un orden de 250 kilómetros por segundo, más o menos. Ese es el orden, pero hay galaxias pero nuestra galaxia es pues medianona. Hay unas mucho más chiquitas que alcanzan el orden de 80 kilómetros por segundo. O sea, y bueno, eso también nos dice cuánta materia oscura tienen. Pero algo bien interesante que observamos es de que dependiendo del tipo de galaxia, la materia oscura se distribuye de forma distinta y al parecer está incluso en proporciones distintas. Eso nos da pistas de cómo se formaron y cómo interactúan, básicamente. Aquí pues vemos que prácticamente la materia oscura aporta todo el soporte. O sea, no, con la materia que observamos no la podemos explicar, ¿vale? Y eso, bueno, que durante muchos años se hicieron muchas cosas. O sea, ¿y cómo sabemos eso? Porque me podrían decir, bueno, sí, pero quizás están equivocados existe una cosa que se llama la relación MNL, que es masa-luminosidad. Es decir, tengo tanta masa luminosa y quiero y eso lo voy a convertir tengo tanta luz y quiero convertirla en masa. Y esa relación es difícil de obtener porque se necesitan utilizar modelos, se llaman modelos de síntesis de poblaciones estelares. En pocas palabras, tienes una población de estrellas y las haces evolucionar con el tiempo y luego sumas toda la luz que tienen esas y con eso determinas cuánta masa tiene con la luz que observas, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es de que, o sea, aunque aumentemos muchísimo esa relación, va a subir como por acá y toda esta parte de aquí no queda sin explicarse. O sea, simplemente no hay forma de explicarlo utilizando estos modelos, ¿no? Y bueno, aquí lo que hicimos fue, este modelo eso fue algo que yo hice con datos de una base de datos que se llama Spark, que es una base de datos de curvas de rotación y de fotometría, pero también nosotros sacamos una pequeña muestra de galaxias. Nosotros mismos dijimos, pues vamos a observar estas galaxias y vamos a descomponerlas. Y para esto utilizamos el OAR, el Observatorio Astronómico Nacional, es un telescopio de 2.1 metros. Y bueno, este es un espectrógrafo, se le llama un espectrógrafo de rendija larga. Lo que se hace es esta es nuestra muestra, se las presento. De hecho tengo un par más, pero ya no las puse aquí, pero básicamente todas estas las seleccionamos porque tienen una contribución de bulbo muy chiquita. Entonces eso nos ayuda a quitar parámetros que dejen de estar molestando tanto en el problema. Entonces queremos usar discos y halos de materia oscura y queremos ver qué tan bien funcionan. Todas estas galaxias lo que hicimos fue poner una rendija a lo largo de ellas y las hicimos pasar a través del espectrógrafo y medimos las líneas de emisión que tiene, ¿no? Y ahorita se las enseño. Por ejemplo, esto que están observando aquí es una imagen de un espectro.
el eje este eje de aquí, el eje horizontal, representa la longitud de onda y el eje vertical representa el eje espacial, o sea, a lo largo del radio de la galaxia. Entonces vemos que este es el lado que se acerca y este es el lado que se aleja, ¿vale? Está un poquito más corrido hacia el azul este lado y este está un poquito más corrido hacia el rojo. Si se dan cuenta, aquí se ven 3 líneas. Esta línea se llama H alfa, esta es 6562 angstroms, que es como un rojito ahí medio. Y esta línea lo que hacemos, bueno, esta longitud de onda es emitida por las regiones de formación estelar. Las que se encuentran a los lados son líneas de nitrógeno, ¿vale? Entonces, de hecho, técnicamente tú podrías sacar la curva de rotación con cualquiera de estas líneas, pero obviamente como es la más brillante H alfa, pues es la que más conviene. Y bueno, estas son las curvas que sacamos. Bueno, aquí básicamente lo que ponemos es, normalmente cuando se hace esta clase de análisis, se toman los dos lados y se doblan. Se doblan y se saca un promedio para poder analizar como tal. O sea, tenemos el lado que viene y el lado que va, entonces con eso ya tenemos una buena idea del comportamiento. Por ejemplo, esta 10257, esta llega todavía más lejos. Igual aquí se ven las líneas, estas son las líneas de nitrógeno, esta es H alfa y estas son las de azufre. Ahí también. También conociendo estas líneas puedes sacar muchas más cosas. Pero bueno, yo no me he metido tanto en eso. 10946, aquí tenemos todas estas curvas de rotación, solo se las quería presentar. Y estas son las curvas, ¿no? Y lo que hacemos aquí, pues igual, son básicamente estos ajustes. Y vemos en todos los casos, con estos diferentes modelos de materia oscura, vemos que en todos los casos la materia oscura llega hasta el centro, básicamente. A esta clase de discos, bueno, a esta clase de galaxias se le llama galaxias con disco submaximal. Es decir, que están dominadas por materia oscura hasta el centro, ¿sale? Todas las galaxias que observamos, que es que son básicamente un disco, irregulares, siguen esta tendencia, son submaximales, se les dice. Estas son todas las galaxias que tengo, estos son los parámetros que sacamos con el modelo. Y bueno, aquí les pongo un poquito las conclusiones. Caracterizar las curvas de rotación, pues esencialmente es algo importante porque nos permite entender a grandes rasgos. Es como tomarle una tomografía a una galaxia, cortarla de lado e intentar ver cómo está distribuida la masa. Y eso nos permite entender a grandes rasgos cómo se formó, cómo va evolucionando con el tiempo y pues eventualmente también uno de nuestros propósitos aquí es intentar sacar muchísimas de estas curvas, o sea, tener una enorme base de datos y comparar con lo que dice la cosmología tradicional, con lo que dice lambda CDM y ver en dónde realmente cambia. Probar en diferentes, porque al final este es un problema de muy pequeña escala galáctica que los modelos tienen que explicar, ¿vale? Y bueno, si quieren ahorita platicamos de por qué se piensa que cambian, ¿no? Y bueno, utilizamos un procedimiento de ajuste con el que pues comprobamos algunos en el catálogo Spark. Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Le agradecemos al expositor. ¿Preguntas, chicos? Sí, lo que sea, que es materia oscura. Ya vimos qué es y qué no es. En las últimas. ¿Estás? No, gráficas, en esas. ¿Por qué en las primeras tres se ve mayor contribución en la parte central de la materia bariónica que la materia oscura y en las demás se ve todo lo contrario? Eso es una gran pregunta. Resulta que yo lo que estoy haciendo aquí para determinar estas, estoy siguiendo la luz. O sea, esencialmente estas son obtenidas con la fotometría, con lo que yo estoy midiendo. Y algunas son más brillantes cerca del centro. Entonces, por ejemplo, en este caso es un poco difícil decir, pero al parecer este es un disco maximal, se les dice. Es un disco donde en las partes interiores la contribución de la materia bariónica, la materia normal, le gana a la materia oscura. Pero aún así se requiere materia oscura en las partes externas para explicar el comportamiento de la curva K. En realidad, estas curvas de rotación las obtuve en el óptico, son observaciones en H alfa, pero si las complementáramos con observaciones en H1, podríamos todavía restringir más los parámetros, porque la curva de rotación normalmente seguiría algo así, o incluso a veces la termina subiendo. Entonces nos permite restringir bastante más estos valores de los parámetros. Pero sí, es una gran... aquí en este caso el disco sí es importante, y de hecho aquí también... en la mayoría de los casos no ocurre, pero aquí sí, ¿no? Es algo bien interesante. Y bueno, este es del disco de H1, pero este aquí es un modelo un poco sencillo con eso. Pero si se dan cuenta, en orden de magnitud, pues casi no contribuye. ¿Sí? ¿Otra pregunta, chicos?
Una pregunta también con esa misma galaxia. Ajá. Bueno, sí, bueno, igual otra pregunta relacionada. La parte de materia oscura, ¿cómo la obtienes? O sea, ¿se modela? Sí, o sea, lo que hacemos es, que es un largo camino. Lo que hacemos es tomar varios modelos de densidad. O sea, estas ecuaciones que les puse hace ratito, que son los 3 modelos, el Navarro-Frank-White, el isotérmico y el Burkhardt, son tres perfiles de densidad distintos. Y lo que hacemos es ver con cuál de ellos se ajusta mejor. Actualmente no tenemos una respuesta de cuál es el perfil bueno, por así decirlo. Lo que hacemos es probar distintos y ver con cuál ajusta mejor los datos experimentales. Bueno, los datos observacionales, perdón. Y en todos estos casos, bueno, aquí se me olvidó decirles, resulta que, bueno, en casi todos los casos que observamos, los perfiles tipo core, como isotérmico y Burkhardt, estos dos, terminan ajustando mejor que los Navarro-Frank-White. Un ejemplo muy básico es este, y se ve difícil, pero se ve un poco complicado, pero por ejemplo, aquí, en las partes internas, termina ajustando mejor que acá. Y cuando ya lo haces con muchas galaxias, así con una muestra de galaxias con la misma morfología, vas encontrando esa tendencia de que siempre van a preferir modelos de este tipo. Y algunos piensan la razón por la cual estos modelos ajustan mejor a estas galaxias, al parecer una forma de ¿cómo se llama? De explicar por qué o sea, cómo puedes hacer que la cosmología se lleve bien con estas observaciones es pensar que en las partes centrales del halo la materia bariónica es importante, tiene cierta contribución. Ocurre un efecto que se llama fricción dinámica, en donde la materia ordinaria le transfiere momento angular a la materia oscura, y eso haría que en la materia oscura el núcleo digamos se vuelva un poquito menos denso y se obtendrían cosas parecidas a esta. Pero esto es todavía, o sea, esta idea ha salido a partir de simulaciones, pero... Ok, y bueno, otra pregunta. En la siguiente diapositiva, Ajá. bueno, se ve que tiene como un bomb como a Sí. 7.5 más o menos, Sí, sí, sí. kiloparsecs. Pues bueno, lo que se ve es que con solo la materia oscura pues no se está ajustando bien ese bomb, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿por qué no se incluyó otro factor? Porque sabemos que también brazos espirales, anillos, o sea, no solo el bulbo y el disco están en las galaxias. Es un poco complicado. Es que, bueno, realmente lo que tú estás observando en una curva de rotación es una simplificación a una dimensión de un fenómeno que ocurre en 3 dimensiones, ¿no? O sea, en realidad lo que estás haciendo es promediar la velocidad de rotación a lo largo del eje azimutal. Y lo que pasa es de que, sí, en efecto, o sea, hay muchos fenómenos. Por ejemplo, aquí, esta es una galaxia interesante porque al parecer tiene como un pequeño warp, ¿te acuerdas? Es 12503, ¿sí? Sí, esa es una galaxia que pensamos que está rara, o sea, es un caso particular, pero Halton Arp, el astrónomo Halton Arp decía que si observas una galaxia con el suficiente detalle, siempre va a ser peculiar. Entonces, en este caso no se comporta como algo que esperamos. Pensamos que el disco está algo perturbado. Y sí, o sea, hay varias... El problema, por ejemplo, una de las cosas que puede afectar más la curva de rotación son las barras. Si tiene una barra o... El problema está en que la orientación de la barra también cambia la curva de rotación. Entonces tienes que ser bien cuidadoso con eso porque es muy difícil determinar a priori cómo puede cambiar. O sea, sabemos que cambia, pero es difícil cuantificarlo porque depende de la orientación, depende de qué tan fuerte es esa barra, depende sobre dónde pusiste la rendija, depende de muchas cosas. Entonces, normalmente estos modelos funcionan a grandes rasgos como ¿cómo se llama? Funcionan como una primera buena aproximación para obtener la masa total de la galaxia, y con eso ya podemos comparar, pero sí es un problema. O sea, realmente siempre ha sido una bronca como intentar explicar esas perturbaciones. Incluso también muchas curvas de rotación muestran como subidas y bajadas muy abruptas casi al final, que esas se piensa que son producidas por los mismos brazos espirales, como lo que estamos observando aquí. Por ejemplo, aquí por ejemplo se puede ver un poquito. Esta caída y bajada se piensa que es producida por un efecto del gas en el brazo espiral. Pero se piensa que si se observa, por ejemplo, en radio, bueno, para empezar la resolución ahí sería un problema,
estos efectos no son tan fuertes. También hay que como tener el contexto de qué estamos observando. O sea, que estamos observando cómo se mueve el gas, que pensamos que se mueve a la par que las estrellas. ¿Y a futuro planeas incluirlos como para complementar Sí. las curvas? Sí. Sí, la idea es intentar intentar utilizar ya, aquí lo estoy haciendo del método más tradicional y pues muy old school, que es utilizar rendija larga, pero ya hay métodos muchísimo más sofisticados, que hay uno que se llama IFUS, hay otro que, o sea, que lo que haces es tomar, digamos que el mapa de velocidades de una imagen como tal, o sea, estás viendo la imagen de la galaxia y puedes ver, desde ahí puedes ver qué parte se está acercando y qué parte se está alejando de nosotros. Entonces, con eso ya puedes hacerlo de forma más sofisticada, porque ya puedes agregar otra dimensión extra. O sea, ya puedes considerar que sí es un disco y que tiene ahí perturbaciones en el eje azimutal y cosas así. Pero sí, siempre se puede hacer más, o sea, eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? A mí siempre me ha sorprendido, indudablemente que si uno ve una galaxia, Ujú. si ve uno una galaxia, pues esta está girando. Sí, no está girando. Pero, ¿cómo es posible que puedan medir experimentalmente esas velocidades de rotación estando tan lejos, ¿no? Sí. A mí eso me maravilla, de que tengan esos datos de cosas kilómetros tan por lejos. segundo, ¿no? Ah, sí, el espectro. Sí, no, pues es que realmente, afortunadamente, bueno, es súper curioso porque sí, o sea, lo que estamos observando literal es cómo se está desplazando esta línea por el efecto Doppler Pero es desplazando radialmente. radialmente, sí. Pero ¿y la rotación? No, es la rotación, o sea, porque o sea, nosotros observamos este componente que se está acercando y el componente que se está alejando. Y en muchos casos, dependiendo del modelo, muchos asumimos, por ejemplo, que se trata de un disco circular. Entonces, a partir de eso hacemos una pequeña corrección de cómo se vería si estuviéramos completamente de canto. Porque lo que estamos viendo es un disco que está más o menos de frente. Entonces decimos, ok, si decimos que esta galaxia, asumimos a primera orden que esta galaxia es un disco circular, un plato, si lo estamos viendo así, significa que se encuentra a un ángulo tal con respecto a la línea de visión. Entonces nada más, de hecho lo divides entre el seno de un ángulo, el ángulo de inclinación, y con eso tienes ya es como si lo pusieras de canto, y aquí ya están corregidas, aquí eso es lo que hacemos. De hecho, por eso también es difícil obtener velocidades de galaxias que están casi de frente. Porque si se dan cuenta, pues no estaríamos observando qué parte se aleja y qué parte se acerca. E intentar ver que una galaxia gire en el plano del cielo es imposible. O sea, imagínense, una galaxia o sea, nuestra galaxia tarda 250 millones de años en dar una vuelta completa sobre sí misma. Entonces, aunque no tendríamos el tiempo, ¿no? Tendríamos que sería un proyecto muy largo, eso sí. A largo plazo. A largo plazo. Sí. A la otra nada más, Ah, sí. última. ¿Cuáles son las principales objeciones para la otra explicación que no es la materia oscura respecto al potencial de interacción? ¿Cuál? ¿Mero? Sí, el que no se basa en la materia oscura, sino en a la teoría Mond, ¿no? Exacto. Pues el problema está, bueno, de hecho este año o el año pasado, sacaron un artículo donde quieren, o sea, porque realmente el problema es, una de las cosas que se quiere probar es, si a bajas aceleraciones, la segunda ley de Newton se sigue comportando como la segunda ley de Newton que conocemos. Entonces, tengo entendido que hace como un año también salieron unos estudios de ¿cómo se llaman estos? De estrellas que son, ¿cómo se llaman estas? De parejas, de estrellas dobles, de estrellas binarias de amplio periodo. Y al parecer, las aceleraciones con las cuales se están moviendo están dentro del orden donde Mond debería de comenzar a ser importante, y se ha encontrado que no, que son totalmente consistentes con la segunda ley de Newton. Entonces ese es otro golpe a la teoría Mond, pero también algo también que no... sí, bueno, Y los usaría para un sistema binario relativamente cercano, ¿no? Sí, más bien, o sea, el problema está en que, bueno, ellos dicen que pues como se trata de la segunda ley de Newton, entonces este parámetro debería de ser constante. O sea, esta A0 no puedes cambiarla de una galaxia a otra. En principio, pues es una ley, ¿no? O sea, es la ley de Newton. Entonces, debería tener un valor constante, y es algo que no se observa. Muchas veces no es muy elegante que digamos, porque cada caso tendría un valor de A0 ligeramente distinto. Entonces, hasta el día de hoy sigue siendo difícil. De hecho, una de las principales personas que apoyaba esta idea era la mismísima Vera Rubin, la persona que descubrió esto. Pero
pero al final los datos no concuerdan muy bien, justamente por eso, porque no es muy elegante en ese sentido de que pues hasta ahorita no hemos encontrado que realmente este valor sea constante. Y segunda, que bueno, ahorita las observaciones en estas binarias de amplio periodo se ha observado que tampoco siguen esto, al parecer son más consistentes con la segunda ley de Newton que conocemos y amamos, ¿no? Entonces, hasta ahorita no ha habido problema. Y bueno, esta degradada en emergente, híjole, ahí es ya meterse en teoría de cuerdas y pues ahí sacan que con el entrelazamiento cuántico, que equivale, con el principio holográfico y sí, ya me tramo. Entonces, hasta ahorita ha sido un poco complicado pero el problema está, hay muchos experimentos, eso sí no lo he mencionado, hay muchísimos experimentos que están ahorita funcionando que intentan encontrar la materia oscura. Y bueno, y también en el Gran Colisionador de Hadrones se espera que eventualmente se encuentre la materia oscura. O sea, se intenta o producir o se intenta detectar, pero hasta ahorita pues ha sido todo un misterio, ¿no? Y es algo, pues sí, yo diría que es como el gran misterio de principios de siglo. Por eso sí o sea, sí entiendo pues la analogía de que no, es que es el éter del siglo XXI, porque pues sí tiene este carácter de ser esta cosa que se requiere para explicar la gravedad a grandes escalas. Pero hasta ahorita, hasta por donde hemos buscado hasta debajo de las piedras, no hemos encontrado algo que explique mejor que tener materia ahí extra, e inclusive puede seguir esa distribución de esa materia, ¿no? Por eso ha sido tan popular. Algunos piensan, algo que no les hablé de los WIMPs, porque dicen, bueno, pero ¿qué son los WIMPs, no? O sea, se piensa que, bueno, según los físicos de partículas, y hay aquí físicos de partículas, pues les agradecería mucho, que al parecer es un pariente supersimétrico del neutrino, que se llama neutralino, que sería como, hasta ahorita pues no se ha observado, se piensa que sería como un neutrino pero pesado, esa es como la idea, y estable obviamente. Entonces, con una sección transversal chiquitita que pues es dificilísimo de detectar. Entonces, pues sigue ahí, y creo que por eso me gusta tanto este problema, justamente, porque es como, o sea, la naturaleza se está riendo enfrente de nosotros, ¿no? Nos está diciendo así como de, ¿ves tu modelo que tanto presumes? Pues no funciona, ve, o sea, la galaxia se está moviendo mucho más rápido de lo que tú esperabas. Entonces sí hay como, esos problemas abiertísimos que pues hasta el día de hoy siguen. Sí, entonces si algún físico de partículas la encuentra, pues me haría más fácil la vida. Ya sabremos qué es. Solo un inciso, sí, efectivamente, bueno, Mond tiene muchos problemas en el caso de las curvas de rotaciones, que el A0 es diferente para cada galaxia, o sea, sí, se ajusta la curva, pero tienes que cambiar el A0 y es lo que tú dices, no es elegante, o sea, y en física siempre buscamos también leyes que sean válidas, pero que también sean elegantes y simples, ¿no? Y entonces, no. Y luego, por ejemplo, para todas las cosas que necesitamos materia oscura, como la estructura a gran escala y cúmulos de galaxias y todo eso, ahí en estructura a gran escala se están pegando contra la pared. Llevan 20 años intentando conseguir que explicar esto con Mond y no lo explican, ¿no? O sea, entonces, pues... Y esto se explica magníficamente con lambda CDM, ¿no? Sí. O sea, de hecho, hay un libro, les recomiendo un libro muy bonito que se llama Un siglo de cosmología, Cosmological Century, algo así, de Jim Peebles, que creo que ya va a salir la versión en español, ¿no? Sí, de hecho, Omar lo está traduciendo. Omar lo está traduciendo, y es básicamente la historia de Jim Peebles, el premio Nobel de 2022, creo. 2022 creo que lo ganó, que básicamente es como si R2-D2 te explicara Star Wars. O sea, es una persona que estuvo ahí durante los grandes momentos donde se encontró el fondo cósmico de microondas, que estuvo ahí cuando bueno, él fue de los arquitectos de la teoría lambda CDM, y te explica paso a paso de forma histórica, y bueno, a veces se debraya un poquito porque es un señor como de 90 años ya, pero te explica paso a paso por qué llegaron a esas conclusiones y por qué es tan poderoso el modelo. Y, o sea, él nunca dice que es perfecto, dice no, o sea, obviamente tenemos varias cosas que entender, pero hemos probado diferentes modelos de materia oscura, hemos probado diferentes cosas, y esto concuerda y predice muchas cosas que no se habían observado antes. Y bueno, este modelo tiene 20 años de haber salido, ¿no? De hecho, creo que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando salió. Pon UGC 12503. Ay, no, ya me cayó mal esa galaxia.
Porque sí, es algo bien interesante. Esa galaxia siempre... Pero la que tiene las dos, la que tiene la curva es Ah, sí, aparte esa. Miren esto. ¿Por qué al final, exactamente, por qué al final los brazos, eso que te podría indicar? ¿Por qué uno va más rápido que el otro? Esto lo platicamos el otro día con la doctora Isaura, que la doctora Isaura pues, es experta también en dinámica, y al parecer puede ser que sea evidencia de que tuvo una colisión en el pasado, relativamente reciente, y esto sería causa de un warp, es que, pues, o sea, nosotros vemos las galaxias como esta cosa medio sólida, pero en realidad es pues, básicamente un gas, o sea, es prácticamente vacío. Entonces, si tienen una pequeña colisión, por ejemplo, algo que está pasando en nuestra propia galaxia, ¿no? Cómo está chocando esta galaxia enana de Sagitario, creo es. Ajá, que está chocando contra el disco de nuestra galaxia, pues puede generar estas ondas y puede perturbarlo, y eso es lo que terminas observando aquí. Pero pues para poder confirmarlo necesitaríamos observaciones ya con más resolución y en 2D y todo bonito, ¿no? Pero sí, por eso les digo, siempre que observas con detalle una galaxia, pues siempre vas a observar cosas raras, o sea, cosas peculiares que vas a decir, bueno, esto no sigue el comportamiento. Y sí, o sea, por ejemplo, hay unas que son un poco más aburridas, o sea, no es por ofenderte, 12832, pero pues hay algunas que sí se comportan bastante normal, no tienen estas perturbaciones ni nada. Y bueno, tampoco no sé si les había platicado, pero, o sea, en sí, ¿por qué se piensa de la estructura espiral es como es, ¿no? O sea, existe algo que se llama la teoría de ondas de densidad, que fue propuesta en los años 60, y de dos astrónomos llamados Lin y Xu, y la idea es de que se trata de una onda que se propaga a lo largo del disco, y al final se forma una onda estacionaria. Algo así como una cuerda en una guitarra, básicamente pasa lo mismo, y tienes las estrellas que conforman los brazos normalmente no forman parte del mismo brazo, o sea, no siempre están en el brazo. Hay momentos donde sí están y luego no, y así. Pero bueno, creo que los aburrí un poco con esto. ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues le agradecemos nuevamente a nuestro exponente. Hago lectura de su reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo de Jesús Cermeño Padilla por su valiosa participación como ponente en la plática titulada El universo invisible, trazando el contenido de materia oscura en galaxias tardías, Ciudad de México, 18 de junio del 2024, la técnica al servicio de la patria, y firma el doctor Miguel Neri Rosas, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Le agradecemos nuevamente a nuestro ponente y